Así ya nos sacamos las dudas. ¿Sí? Por ejemplo, las unidades de perímetro se consideran lineales porque el perímetro es una línea, ¿sí? El perímetro es la suma de los lados. Entonces, como es la suma de los lados, su unidad siempre va a ser en unidad de distancia, que nosotros en el sistema de MKS usamos el metro. ¿Sí? Puede ser el metro, el centímetro, el pie, la pulgada. Ah, Adabel, yo el otro día cometí un error cuando les expliqué un ejercicio porque confundí pie con pulgada. ¿Sí? ¿Cuál problema? Cuando te expliqué el paralelepípedo. Ah, el último. Ah, sí. Sí, me equivoqué en pie y pulgada. Leí pulgada, mezclé mi cabeza, explotó ahí. Cuando vi el video que lo subí al canal de YouTube, Ajá. lo puse a ver ahí y ¡ay, qué tarado que soy! Ay, no sé. Bueno, tampoco tan tarado, pero si me equivoqué te quería avisar, ¿sí? Ese tenés que buscar la equivalencia entre pie y metro. Profe, ese le explicó a Rocío de cuarto A, creo que es. Ah, bueno, pero les va a servir eso también, ¿sí? Ah, bueno. Bueno, entonces siempre que tenemos perímetro, la unidad es el metro, porque es una suma. El perímetro es la suma de los lados. Y una figura geométrica, polígono cerrado. Pongámosle, ¿sí? Después tenemos el área o superficie, ¿sí? El área se considera la región, ¿sí? Que pertenece, eh, no va a alcanzar el espacio para escribir todo eso, pero es la región que pertenece interior a una figura geométrica, ¿sí? A un polígono regular, ¿sí? Eso es lo que llamamos área. Entonces, sí, la forma de calcular varía, pero generalmente es una multiplicación, ¿sí? Si yo tomo un cuadrado, por ejemplo, la forma de calcularlo es multiplicar lado por lado. Entonces así averiguo lo que está acá adentro. Si es un triángulo, tengo que hacer base por altura. Esa sería base por altura y dividirlo por 2. Esa sería la superficie de un triángulo. Y si tengo un círculo, se calcula pi por radio al cuadrado, siendo el radio la distancia del centro al contorno, ¿no? ¿Qué pasa con el área? No tiene la misma unidad lineal, no es lineal, porque no estoy sumando lados, estoy multiplicando. Y siempre que multiplique unidades de medidas, me va a pasar lo siguiente. Si se mide en metro y esto se mide en metro, metro por metro me va a quedar metro cuadrado. O sea que la unidad, y fíjense qué oportuno que se diga metro cuadrado. ¿Sí? Tiene que ver con el cuadrado, justamente. Un metro cuadrado representa eso. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí o no? Sí. Bien. Y por último, ¿le sacaron una capturita a esto? Así. Mejor carita. Acá con. Para que no salga yo en la captura, con la ovejita. Bueno. Seguimos. Y después tenemos las unidades de volumen. Unidades de volumen. ¿Sí? A ver por dónde se ve, por acá. Las unidades de volumen. Siempre que calculo un volumen, hay distintas maneras de calcular volumen, pero siempre que calculo un volumen, voy a tener que, fíjense que la unidad es cubo. Voy a usar un cubo para calcular el volumen. O un paralelepípedo de lados iguales. Bueno, este no. ¿Sí? ¿Dónde qué voy a multiplicar? La base, el ancho y su altura. Siempre que quiero calcular un volumen, voy a necesitar
la base, el ancho o la altura, o en su defecto, cuando tengo un cilindro, lo que voy a necesitar, este tipo de figura, la superficie de abajo, ¿no? También en este lo mismo, calculo la superficie. O sea que el volumen básicamente es superficie de la base, ¿no? Por la altura, en este tipo de figuras geométricas. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el volumen del paralelepípedo, que es base por altura, por ancho por altura, las unidades de la base, si la pongo en metro, me va a quedar metro por metro por metro, y eso es lo mismo que metro cúbico. ¿Sí? Hay otras equivalencias con las unidades. O sea que si a mí me preguntan cuál es si yo veo algo que está escrito en metros, sé que es un perímetro. ¿Sí? Cuando estoy calculando de figuras geométricas. Cuando veo metro cuadrado como unidad, ya sé que estoy hablando del área. Y cuando veo eh, metro cúbico, estoy hablando de volumen. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí o no? Sí, profe. Bien. Entonces, hay otras equivalencias que son importantes que uno la conozca. ¿Sí? Por ejemplo, una pulgada también se escribe un in, ¿sí? Si yo la tengo que poner en metros, acá voy a poner en metros, una pulgada son 0,0254 metros. ¿Sí? Ahí se ve. Un in. Un pie son equivalentes a 12 pulgadas, entonces tendría que hacer esa multiplicación. A ver mi calculadora. Un segundo, chicos. Chicas, perdón. Damas. Hoy se presentaron varias damas. 4 por 12 me da 0,30 metros. ¿Sí? Esas serían como unidades importantes. Bueno, 1 kilómetro, 1000 metros y así. Todas las unidades que yo pueda tener, esas serían como lineales. ¿Sí? Después, ¿qué ocurre? Las unidades de área pueden ser, sí o sí van a ser, metro cuadrado, por ejemplo. Y esta tiene distintas equivalencias, que también la pueden googlear, digamos. Si, por ejemplo, yo quiero decir, un metro cuadrado son 1000 litros, por ejemplo. Litro, no, metro cúbico, ahí me fui, nada que ver, nada que ver. Me estaba confundiendo de unidad. Un metro cuadrado, si yo multiplico 100 por 100, que son me da 10.000 centímetros cuadrados. Ahí está, perdón, eso fue una mala mía, no es litro esto, porque estamos hablando de área. ¿Sí? Y también hay otras equivalencias, por ejemplo, entre el metro cuadrado y el pie cuadrado, que también es unidad de superficie porque estaría al cuadrado. ¿Y esa cómo hago para buscarla? Miren, vamos a buscarla acá en internet. No se puede minimizar, me dice. Bueno, vamos a buscar el Chrome. Aceptar. No sé qué otras unidades de área le dieron a ustedes en la profe para trabajar, pero metro cuadrado y centímetro cuadrado creo que era una de las que estaban usando. Y no sé cuál más, chicas, Adabel o Josefina, mientras se habla. Hola, hola. Teníamos
Teníamos ese metros cuadrados, eh, diámetros, pie cuadrado y pulgadas. ¿Qué cuadrado tienen entonces? Bueno, vamos a buscar la relación entre un metro cuadrado y un pie cuadrado. Que como no me la acuerdo, lo que voy a hacer es googlearla. ¿Sí? Porque esa, medio raro que te la tengas que aprender de memoria, esa, ¿viste? Vamos a compartir pantalla. Entonces, ahí calculo que están viendo la pantalla y me queda acá, no, buscar. Un pie cuadrado a metro cuadrado. Vieron que enseguida me aparece ahí la equivalencia. Entonces dice que un pie cuadrado, y vamos a ponerlo al revés acá. También se puede poner al revés. Yo pongo un metro cuadrado son 10,76 pie cuadrado. Entonces, 10,76 pie cuadrado. Esa es otra equivalencia que está muy buena. ¿Sí? Y así. Y por último están las unidades de volumen, que esas sí eran las que quería hablar. Las unidades de volumen. Volumen. Bueno, una unidad de volumen es el metro cúbico. Y ahí sí ya tenemos varias consideraciones. Esto que le había dicho. Un metro cúbico equivalen a 1000 litros. Por ejemplo, esa es muy utilizada en física, que un metro cúbico son 1000 litros. ¿Sí? Son 1.000.000 de centímetros cúbicos, por ejemplo. ¿Sí? O en su defecto son 1000 decímetros cúbicos también. Son equivalencias que existen. O sea, esto es lo mismo que cualquiera de estas tres cosas. ¿Sí? ¿Preguntas? Profe, yo lo que le quería preguntar era, por ejemplo, acá teníamos que sacar el volumen de una lista. Y mi compañera me discutía que el volumen quedaba en decímetros, decámetros, algo así creo que era. Y yo le discutía que no, que era en metros cúbicos, no, cúbicos. Sí, sí, sí. Puede quedar en decímetro cúbico o en metro cúbico dependiendo de la unidad que vos uses. A Claro, ver, porque después teníamos que pasarlo y la equivalencia no nos daba. bueno. Pero digamos, es eso básicamente. ¿Sí? No, no sé. Hago un ejemplo, a ver, con las dos unidades. ¿Dale? Bueno, Hago un ejemplo de un paralelepípedo. Y acá le ponemos 2 decímetro o decámetro. Era lo que vos tenías. eh, creo que De era decímetro. No, decámetro. decámetro. Bueno, vamos a ponerle, porque viste que se escriben diferente decímetro que decámetro. Decímetro se escribe Ah, acá dice dm DAM. y decámetro se escribe dm. No, acá dice DAM. DAM. Decámetro. Decámetro. Bueno, Perfecto. DAM o DM, dependiendo el libro, el profesor, ¿sí? No hay problema eso. Ahí le pongo 2 DAM. Le vamos a poner 2 DAM. Le vamos a poner 5 decámetros acá y 10 decámetros acá. ¿Sí? Vamos a escribirlo así. Entonces, si tengo que calcular el volumen, voy a tener que hacer la multiplicación de la base por el ancho por, por su altura. Base y ancho. ¿Sí? Como vimos antes. Entonces la base van a ser 2 decámetros por el ancho
5 decámetros. Por el alto. Entonces hago 2 por 5, 10, por 10, 100. Y acá viene el tema. Decámetro por decámetro por decámetro es decámetro cúbico. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí o no? Sí, sí, Bien. Ahora, ¿cómo hago el pasaje de unidades? Que es la pregunta. Tengo que pasar decámetro a metro cúbico. O sea, yo tengo que pasar 100 decámetros cúbicos a metro cúbico. Tendría que conocer cuál es la relación entre decámetro cúbico y metro cúbico. Eso sería muy útil. Bueno, voy a secar la garganta. Vamos a buscar acá entonces. DAM3, ya me va a entender que es decámetro cúbico. Y acá tenemos. Un decámetro cúbico dice que son 1000 metros cúbicos. ¿La ven ahí? No sé si lo están viendo. Sí, sí, sí. Eso que tenemos. La equivalencia que me da es que un decámetro cúbico son 1000 metros cúbicos. Esa es la relación que tengo. Y puedo usar regla de 3 simple o la que yo les enseño regularmente a todos mis estudiantes de física. Yo escribo 100 decámetro cúbico por. Como yo quiero que se vaya decámetro, escribo decámetro cúbico abajo y su equivalencia arriba. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Decámetro cúbico se va con decámetro cúbico, hago esta multiplicación y me queda en metros cúbicos. 100 por 1000 es 100.000. 100.000 metros cúbicos. ¿Se entendió? sí, profe. Perfecto. Profe, yo tenía una consulta. En el TP2 del cuadernillo, el último gráfico, ¿cómo lo tiene? TP2, seguida vamos al TP2. Ahora voy a compartir pantalla. Si se cierra este Zoom, abrimos otro. Vamos a abrir otro enseguida para